Hola, soy Daniel Torea, músico y musicólogo, y frecuentemente me encuentro alumnos que vienen a mí y que han cometido uno o varios de estos 5 errores que os voy a explicar a continuación. Y el primer error es que la teoría musical es tratada de una forma tradicional como algo que debe aprenderse de memoria y no comprender. Y esto es un error tremendo, porque si tú aprendes algo de memoria, algo como la música, realmente no lo estás aprendiendo. Necesitas entenderlo para que la música pueda hacer ese cambio físico en tu cerebro, para que pueda calar hondo en ti y finalmente tú puedas realmente decir que has aprendido música. Si aprendemos la música de memoria, estamos haciendo algo parecido a un loro. Normalmente la gente que ha aprendido música de memoria y no por el proceso de comprensión, cuando son adultos y han parado de hacer música hace unos pocos años, cuando son adultos no se acuerdan de nada. No son capaces, simplemente ¿por qué? Porque no lo han entendido. Simplemente lo han aprendido de memoria, de carrerilla, lo escupían, pasaban el examen. Entonces ese es el primer error. El segundo error que se comete bastante frecuentemente es no tratar la música como si fuera un idioma. La música es una especie de idioma, tiene muchísimas cosas en común con los idiomas y hay que tratarla de la misma forma cuando la estamos aprendiendo. Nosotros cuando aprendemos un idioma, aprendemos primero la lógica de ese idioma, la lógica interna, aprendemos también frases sueltas que nos pueden ser útiles. Lo mismo con la música, aprendemos antes, o deberíamos aprender antes, frases sueltas, algo que nos llene, algo que nos proporcione placer al tocarlo, frases simples, y empezar por ahí, poco a poco, para ir entendiendo a través de la práctica la teoría de la música, pero siempre a través de la práctica. El tercer error es pensar que existe solo una música. A través de los conservatorios, sobre todo hacia el siglo XIX, cuando se instauran los conservatorios clásicos hacia finales, la música pasa a ser una cosa mucho más institucionalizada y es como la música, que es la música clásica de los conservatorios, y luego la música del populacho. No es así. Existen muchos tipos de música y ya no solo por tipo de música, por género de música. Es decir, electrónica, dentro de electrónica dubstep, rock, pop, clásico, romántico, hip hop, folk. Todos estos tipos de música tienen sus peculiaridades, tienen sus particularidades y cada una te va a llevar a pensar de una forma un poco distinta. Es por eso que si intentas aprender la música en general es mucho más complicado. Entonces se te va a hacer una bola tremenda y no vas a llegar a nada, porque quien mucho abarca, poco aprieta. El cuarto error que me encuentro muy frecuentemente es no elegir el instrumento adecuado. Es decir, no porque el piano sea socialmente mucho mejor aceptado que el acordeón, debemos empezar por el piano. No. El acordeón, si nos hace más gracia, deberíamos empezar con el acordeón, no con el piano. Mucha gente empieza con un instrumento que no le acaba de llenar. Cuando empezáis música y empezáis con un instrumento, debéis elegir un instrumento en el cual, cuando os proyectáis, os gusta lo que veis. Es decir, hay gente que ha empezado a tocar el violonchelo porque decía, es que a mí me gusta mucho esa postura tan elegante que tiene un violonchelista. O cuando la gente empezó a tocar la gaita, pues se imaginaba él mismo tocando encima de una colina, con el mundo a los pies, tocando. Esto es lo que debéis tener en cuenta cuando estáis eligiendo vuestro primer instrumento. ¿Cómo os imagináis? Hola, cariño. Ven, anda, ven. Es en eso en lo que tenéis que fijaros cuando elegís vuestro instrumento. Es decir, ese concepto romántico, cómo os proyectáis, qué os mola. No en sí es que es diatónico, es que tiene 8 octavas, es que tiene pocas octavas, es que tiene... No, si os gusta, si os proyectáis con él tocándolo, si os gusta esa imagen de vosotros tocando ese instrumento, ese es el buen criterio. Y el quinto y último error que se suele cometer es pensar que la música es algo solo mental.
la música no solo mental. Además de entender el concepto, hay una coordinación que debe ser llevada a cabo. Es decir, la musculatura debe desarrollarse para hacer un trabajo muy específico. Tenemos que desarrollar ese control sobre la musculatura y es un control muy pequeñito, muy exacto, y para eso hay que practicar y hay que practicar. Nuestras neuronas necesitan establecer esos contactos, desarrollar esa habilidad de una forma física y nuestra musculatura necesita adaptarse a ello. Es por ello que, aunque entendamos una cosa, en los primeros 15 minutos, imagínate, estamos haciendo terceras con el piano y lo entendemos bien y intentamos hacer un arpegio porque lo entendemos bien, pero no llegamos a hacerlo en el momento preciso que queremos hacerlo. Esto es porque todavía no ha habido esa adaptación física a lo que queremos hacer con el instrumento. Es por ello que hay que pensar, además de mental, la música también es algo físico. Es como si vamos al gimnasio e intentamos levantar directamente 80 kilos sin haber nunca jamás levantado nada. Necesitamos una adaptación física, necesitamos un proceso y para ello la música necesita lo mismo exactamente, necesita un tiempo de adaptación y por eso practicamos un poco todos los días para que ese proceso de adaptación vaya subiendo y se vaya escalando para finalmente llegar a nuestro objetivo. Si os gusta la musicología o la música en general, suscribiros a este canal porque va de esto. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, comentario, duda o opinión diferente, podéis dejarlo en los comentarios abajo y gustosamente os responderé cuando tenga 5 minutitos. Así que os digo, hasta el próximo vídeo.